Lincoln se funda porque cuando se corre la frontera, cuando el gobierno corre la frontera, entonces se crean los nuevos partidos al oeste del río Salado. Le ponen Lincoln porque en esos, cuando estaban por formarse, ocurre el asesinato de Abraham Lincoln. Entonces el que había sido gobernador de Buenos Aires hace una minuta y le ponen que el primer pueblo que se iba a fundar se iba a llamar Lincoln. Lincoln nace como un fenómeno, como un partido, pero no tiene definido el territorio, porque las medidas tomadas lineales aparecerían como el Chañar, pero estaría fuera de lo que hoy es el partido de Lincoln. Se funda al este del río Salado, o sea que el pueblo Lincoln, ese que se limitó, quedó en el partido de Junín. Así que después tuvieron que mandar a que vino acá, Telémaco González, el agrimensor, para que delineara el pueblo que iba a ser la cabecera del partido. La población se fue afincando por ofertas que aparecían en los diarios, ya tenemos los diarios de Buenos Aires, y después iban viniendo poco a poco con el avance de frontera de Chivilcoy, de Bragado, van viniendo inmigrantes y también van corriéndose los hombres de campo, lo que nosotros decimos el paisano. Pero acá, más que el paisano y el mestizo, estuvo una buena preponderancia el inmigrante. Y luego se mezclarían con los hombres de nuestra tierra. Cuando se dividió el pueblo en manzanas, empezaron a llegar los primeros comerciantes, que son los que hicieron el pueblo. El almacén de García fue uno de los más importantes, de Manuel Antas García. Don Manuel Antas García colabora, pero viene a establecer almacenes de ramos generales, que después van a ser reemplazados por, o fueron creciendo igualmente, por la Casa Cantora, la Casa La Paz. El de Manuel Mercado, todos fueron almacenes de ramos generales. Otros españoles, como Muriondo, se estableció más tarde, que también fue un importante centro de ramos generales. Pero hubo almacenes muy, muy importantes en la ciudad. Bueno, vendían de todo. Eran almacenes de ramos generales, por eso eran ramos generales, vendían de todo, vendían cosas para el campo, combustible, comestible, todo. Los empleados eran amigos, los gerentes eran conocidos, nadie te iba a a robar nada o a quitar nada, todo quedaba estampillado ahí, no había errores, y si había errores iba y se hablaba con la gente. Y sí, yo el almacén que hoy es La Paz, que fue al cine, pero de pibe, y fui a hacer siempre los mandados ahí. La fuente, yo me acuerdo que la hizo un comisionado municipal, Antonetti del Valle, que también era profesor de la escuela normal. Él iba a poner la fuente en el medio de la plaza y a Rivadavia lo iba a poner frente a la escuela 2. Así que ya estaba hecho el basamento para ponerlo a Rivadavia frente a la escuela 2 y ya habían demolido el primer escalón ahí del monumento, cuando una manifestación que salió del diario El Chañar, salieron y entonces
el intendente resolvió cambiar de lugar y ponerla entre el monumento de Rivadavia y la calle. La fuente tenía un atractivo muy especial. En ese momento para mí, para dar vuelta y correr alrededor de la fuente como hacen todos los chicos cuando encuentran algo circular. Era en forma de un trébol de 4 hojas, eso era la pileta con una fuente en el medio. Tenía luces, todo, era muy lindo. Cuando fui más grande, la fuente la vi de otro modo, como un lugar de reunión de las mamás para conversar, las amigas. Se encontraban. Las amigas de la ciudad que yo no conocía serían con las amigas de la ciudad. Y las amigas del campo, que no nos veíamos porque pertenecíamos a distintos cuarteles, pero la amistad estaba repartida entre los 4 cuarteles, se reunían para conversar si se habían encontrado, contado sus cosas, etc. La fuente desapareció, nadie la vio romper, desapareció una noche. Desapareció en una noche, a la mañana cuando la gente salió a trabajar no quedaba nada de la fuente. No sé, la hizo sacar el comisionado municipal que había, pero y en esos gobiernos militares poco podía opinar. Tenía unas hermosas piedras verdes de ónix, el círculo de la pileta, y también las empecé a comparar con el altar de la iglesia y con el púlpito, que fue es hasta el día de hoy una de las cosas que veo como una belleza artística casi perfecta dentro de lo que tenemos en Lincoln. Bueno, la iglesia la resuelve hacer Massey, que era el presidente de la comisión municipal. Resuelven hacer la iglesia. La iglesia había estado primero en una casilla de madera al lado de lo que es el Banco Nación, y después estuvo enfrente en la última pieza de la panadería que había ahí, una panadería muy grande que había ahí. Es contemporánea de la Catedral de San Isidro. Lo único que la Catedral de San Isidro del neogótico es de piedra y nuestra iglesia es de ladrillos, de los mismos ladrillos que amasaron los vascos, los italianos, detrás del parque, en una chacra que pertenecía al señor Zubillaga y los Zavalas. Y de ahí se venían en carreta con bueyes a distribuir los ladrillos. Vinieron mucha gente de afuera a trabajar, los que después fueron los constructores del pueblo, vinieron muchos a hacer la iglesia. Te digo que si has escuchado el sonido de las campanas, es en muy pocos lugares las campanas tienen este sonido. Por su constitución, su tamaño, la riqueza de su bronce, y además tiene de distintas, la campana mayor y las campanas más pequeñas. Pero tienen un sonido que yo no he escuchado ni siquiera en las catedrales de Buenos Aires. Nada, absolutamente nada que ver. Por supuesto que también el espacio, el medio ambiente, hará que ese sonido sea distinto, pero el sonido está en la construcción de esas campanas. En ese momento el centro, te imaginas que yo lo veía de una dimensión de pequeña, entonces para mí era todo monumental. Hoy te lo podría definir como monumental, en ese momento no podría decir. Todo era muy grande y estaba muy transitado todos los días, pero no por automóviles, sino por sulkis, charret,
carros y también automóviles. Estaba el paseo que era, nosotros le decíamos la avenida, eso que en todos lados llaman la vuelta del perro, pero a nosotros era ir a la avenida. Estaba la difusora, así que cuando la avenida duraba desde que empezaba a tocar la difusora hasta que terminaba, con una marcha que era la característica era la marcha de los barrios. Cuando vos te estabas peinando en tu casa y escuchabas eso, salías como tiro para la vuelta del perro, para la avenida. Y cuando la volvían a tocar a la marcha y terminaba, pero en 3 minutos no quedaba nadie en la avenida, nadie, ¿eh? El carnaval comenzaba puntualmente a las 10 de la noche. Llegábamos del campo, nos vestían sumamente coquetas dentro de nuestra humildad, con la misma ropa siempre, y salíamos a caminar. Se caminaba por la vereda. La gente de campo adornaba sus sulkis y luego venían los carros adornados. Bueno, el carnaval, pero un gentío, pero terrible, así que se iba ahí. Existía la serpentina que desapareció. Veías cruzado, para mí era el cielo, te imaginás que era apenas unos metros sobre la tierra. Ese cruce de serpentinas, que no eran colores tan brillantes, eran más vale colores mates. La iluminación eran ristras de foquito con 2 círculos, que eran de fierro, con foquitos también, así que le tirábamos la serpentina a pasar por ahí. Así que era una de tirar serpentina. Nuestros padres nos compraban serpentina, papel picado, que tirábamos a los chicos que por lo general también eran nuestros vecinos en el campo o nuestros amiguitos de la ciudad, pero nunca me dejaron jugar con agua. Eso es lo que extraño. Nunca me dejaron jugar con agua. ¿Sabés qué? Lincoln fue un centro de cultura. Te diría que así como nació con vocación agropecuaria, ya que había que crear este partido al sur del Salado para ir ganando las tierras para la agricultura y la ganadería, con el nombre de un genial extranjero, pero que dejó una imagen muy importante en el mundo, que fue Abraham Lincoln. Este fue siempre un centro cultural. Muchos italianos eran grandes músicos. Acá hubo violinistas, se conformó una banda. Los violinistas venían de actuar en teatros italianos, en centros culturales, algunos franceses también. Hubo españoles muy ricos culturalmente que trataron de organizar asociaciones mutuales que, bueno, quien no tiene una riqueza cultural no puede solamente emprenderlo, tiene que tener el deseo, que les sobraba a todos, inclusive a los que no eran artistas sino que eran labriegos de la tierra, pero también tenía que tener armas. Y aquí las tuvieron ellos y las demostraron.
porque al mañanero, solcito de mayo, agüita de enero, balconcito en flor, mi amor, ama de argentino, antiguo porteño, porque nació en Lincoln, me llama linqueño y lo tengo a honor.